muy bien. ¿Y te ibas del país? Me voy en junio. En junio me voy. Me voy a España, pero realmente me voy más a visitarle a mi hija. Ahora sí no me quiero ir a trabajar, quiero irme a descansar. Hola amigos de la comunidad Hispade, les damos la bienvenida a otra charla sobre artes escénicas. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hola Javier, hola Juana. Hola, qué bienvenidos. Como siempre, antes de empezar nuestra conversación, invitar a todos los gestores culturales, a las personas relacionadas con el mundo de las artes escénicas, para compartir este espacio, para reflexionar lo que está pasando en las artes escénicas ahora y lo que debería pasar también. Bienvenida, Juana. Muchas gracias. Somos vecinos. Ahora tenemos la oportunidad de conversar un buen rato sobre lo que está pasando, bueno, malo. Yo creo que siempre todo es positivo, pero qué gusto poder compartir este tiempo contigo. Igualmente, qué chévere además ser vecinos. Sí, toda la vida. Juana Guarderas, para quien todavía no le reconoce, eso no existe. Es una institución de las artes escénicas ecuatorianas, actriz, directora, gestora cultural, gestora gremial también, entonces su camino es bastante interesante y claro, también es una de mis actrices favoritas. ¡Caramba, qué honor! Esa obra preciosa, la Venadita, que yo cada que sale tengo que ir. Sí, tengo que sacarle ya mismo. Sí. Ya está pidiendo la Venadita. Y bienvenida, qué bien que puede estar con nosotros en este episodio. Qué chévere, con gusto también. Qué bueno y felicitaciones por esta iniciativa de tener estos espacios. Qué importante es encontrarnos y qué importante es conversar. Chévere. Un poco la idea de este proyecto que proviene de nuestra reciente nueva carrera de actuación y dirección escénica es poner en contexto a todos los jóvenes del quehacer artístico. Uh-huh. En ese aspecto yo quisiera iniciar esta conversación preguntándote cómo fueron esos primeros años. Uh-huh. Antes de empezar nos contabas que fue a los 17 años, pero ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa mística? ¿Cómo fue la dinámica dentro de tu familia para que tú des el paso hacia este mundo que a veces es estigmatizado, ¿no? Ajá. También. Bueno, yo tuve la suerte de no tener que dar mucho el paso, sino que estaba sumergida, estaba inmersa en el propio contexto de mi familia, en este mundo del teatro, de la música, de la literatura, de la poesía. Mi padre, Raúl Guarderas, un actor nato, una capacidad histriónica impresionante, la de mi taita, que nació cuando él era muy niño, junto a la Plaza Belmonte, que era un espacio en la calle Antepara, que no solamente se lidiaban toros, sino que era un espacio para el mundo del espectáculo, donde se hacían circos, espacios para danza, para fiestas populares como la Fiesta de Inocentes. Habían funciones. Entonces mi padre creció en el mundo del espectáculo. Su abuelo administraba la Plaza Belmonte. Entonces eso deja, yo creo que en mi padre una impronta muy contundente, ¿no? Y seguramente también en el Rubén Guarderas como bailarín, en mi tío Ramiro Guarderas, que es acuarelista. Ellos eran la cuadrilla que trabajaba para el abuelo. Ellos eran los explotados por el abuelo en el mundo del espectáculo. Ellos hacían los afiches a mano, pintaban la logística, ellos le hacían entrar al público, atendían las boleterías, todo. Entonces yo creo que ahí nace en mi padre y se desarrolla esta cualidad histriónica que incluso él la llevó muy joven a la radio, cuando no había los famosos efectos especiales en la radio. Mi papá tenía, yo digo que algo tenía en las cuerdas vocales, que tenía una capacidad brutal de reproducir los sonidos desde un relincho de un caballo, que no es algo fácil, claro, hasta, qué sé yo, acentos de distintos lugares, etcétera. Entonces él hacía desde muy guambrito, apoyaba estos efectos especiales en la radio y hacía cosas de radioteatros, wow, radioteatros y todo eso. Y luego, claro, ya entró también en el mundo de la actuación y empezó también como su proceso muy autodidacta. Mi padre fue a nivel de su formación un anarquista, porque creo que no terminó ni el colegio mi papá, creo que no tenía ni título de secundaria, porque era un autodidacta.
él no creía en la educación formal ni académica. Pero mi padre era un tipo que podías hablar de historia de la literatura, de filosofía, de un montón de cosas. Y eso fue muy bello porque crecer en un espacio en el que además hay otra mirada de la educación, ¿no es cierto? Claro. Mi mamá, en cambio, una señora súper académica, licenciada en pedagogía, ella desde el ámbito más bien de la literatura y de la poesía. Mi madre, María del Carmen Albuja, escribe hasta ahora, recién hizo un lanzamiento de un libro suyo que se llama La niña del sillón de mimbre, que recoge como muchas de sus memorias en su proceso como mujer personal. Entonces, este era mi contexto. Entonces, el arte era algo que se respiraba de manera cotidiana en mi casa. Y aprendí a amar al teatro desde la butaca, porque desde muy niña mis padres nos llevaban, nosotros vivíamos en el campo, en Machachi, pero realmente los viajes a Quito era para ir al teatro. ¿Y a qué teatro iban? ¿Cuál había? Íbamos al Teatro Sucre, íbamos al Prometeo, íbamos a la UNP, que eran como los espacios que tenían como más actividad. La Unión Nacional de Periodistas. Ajá, la UNP. ¿Que queda por las Naciones? ¿O no? Ajá, la que queda por la calle Ñaquito. Sí, sí. Ellos tenían un auditorio bastante bueno ahí y muchas funciones de teatro se hacían ahí. Pero el Prometeo también estaba como en su auge y el Teatro Sucre, que era un espacio obviamente... ¿Y hubo alguna obra que fue la que te llevó a decir... este es mi camino, o más allá del contexto de tu familia? Pues sí, yo creo que fueron esas primeras obras que empezó a dirigir la María Escudero, Mujeres, con la Susana Pautazo, la Acosta, la Lupe Acosta y alguien más, ya me estoy olvidando. Las primeras Saltamontes, de Grupo Saltamontes, la María Lurtiz también, que empezó a hacer cosas, y me acuerdo también, por ejemplo, ver el Robinson Crusoe, con el Michelena, y me acuerdo también ya las primeras obras de Malayerba, que eran también obras impactantes. Entonces sí, yo me acuerdo que, y de hecho la Susana Pautazo, autora y directora también de La Benedicta, un poema a la memoria, ella se acordaba, me dice, yo me acuerdo que ustedes entraron alguna vez al camerino del Prometeo y que a todos nos llamó la atención porque eran toda la familia, tu papá, tu mamá y ustedes 5, toda la familia entramos al camerino como público a saludar a los actores. Entonces yo aprendí a amar el teatro desde ser público del teatro, desde fascinarme el teatro desde ahí. Creo que ese es a nivel formativo es un gran proceso. Y luego, mi padre, como te digo, esta cualidad histriónica estaba todos los días en mi casa, todos los días mi papá estaba interpretando personajes, haciendo sketches, inventándose cosas, era un gran cómico. Entonces, a nivel de la familia, de los amigos, etcétera, siempre había un momento en que mi papá se levantaba a hacer su stand-up comedy, le llamarían ahora, ¿no? Ahora sí. Era stand-upero. Era un stand-upero que contaba, y la gente ya tenía sus números y le decía, Raúl, cuenta el viaje a Riobamba. Entonces, por ejemplo, el viaje a Riobamba era una narración que hacía mi papá de un viaje en tren a Riobamba y cómo era cada parada, cuáles eran los sonidos que hacía el tren, de cómo era la salida del tren, cómo sonaba el tren cuando se abría la puerta, cómo sonaba cuando se cerraba la puerta, la señora que vendía, él hacía todos los personajes y era más que un estándar, era una narración escénica genial. O sea, yo no tengo otra palabra para describirle a mi papá en eso, sino genial. Y quien tuvo la posibilidad de conocerlo, genial. O sea, mi papá a mí histriónicamente me dejó la vara altísima. Pero nunca se animó a entrar a un grupo de teatro. Mi papá, pues sí, mi mamá había formado parte del grupo de teatro independiente con el Paco Tobar García, con Francisco Tobar, un dramaturgo importante del Ecuador que se autoexilió porque abominaba a la ciudad de Quito como la ciudad más hipócrita y él se pisó, o sea, él tenía una mirada del mundo mucho más amplia y vivió muchos años en España, vivió en Haití también y luego finalmente vino a morir aquí. Mi madre fue parte del grupo de teatro independiente y luego mi padre también se incorporó. De hecho, el Patio de Comedias, cuando nace en 1980, nace de este deseo de retomar el teatro por parte de mi papá, Raúl, y mi madre María del Carmen,
con el que había sido el grupo de teatro independiente, en el que estaba el Guillermo Espinosa, el Guillermo Tovar, la Paca Reyes, la Rosario Mera, bueno, un montón de actores y actrices. El Pájaro Febres creo que también fue. El pájaro no, el pájaro no. El pájaro él daba teatro, mi hermana fue alumna del pájaro en la Católica. Mi hermana Marisol, mi hermana mayor, fue alumna de teatro del pájaro en la Universidad Católica. Pero había este vínculo muy grande con, y de hecho, la obra con la que se quiso estrenar, El Patio de Comedias, era un texto de el Paco Tovar, que era En los ojos vacíos de la gente. Sí, he leído esto. Este texto es una cosa poética maravillosa que de alguna manera está inspirado en la vida de Dolores Vintimilla de Galindo, ¿no? De esta mujer poetisa que termina suicidándose. Es una tragedia, pero es un texto poético bellísimo y maravilloso. Con esa obra se debió estrenar El Patio de Comedias, pero no se logró estrenar porque ya ensayaban en la sala de nuestra casa y todavía pero no el patio de comedias es como funciona ahora, la parte delantera, la parte posterior. Al principio en la parte delantera era la casa donde nosotros vivíamos, pero como era un caserón, claro, toda la parte de abajo ya se usaba para los ensayos, para las reuniones antes de que se termine de construir el teatro. El teatro se construye en 1980 y se pretendía, como digo, estrenar con Los ojos vacíos de la gente, pero ya se hacen funciones en Cuenca y en Guayaquil. O sea, el patio tiene 44 años. Tiene 44 años. Wow. Yo justo hoy día que postulaba para una cuestión decía, yo creo que sí me atrevo a decir que el Patio de Comedias es la primera sala independiente que tiene una continuidad de 44 años en el país. Yo creo que no hay otra. Creo que no hay otra. O sea, luego quizás vino el Mala Hierba, pero eso es ya muchos pero años digamos después. como espacio. Claro. Pero luego Mala Hierba ahora ya está ahí en el limbo un poco, ya no... Claro, está transmutando de alguna forma, pero como espacio de gestión independiente. Claro. El patio es un espacio no solo pionero, sino que perduró en la historia, ¿no? Y con continuidad, que eso es lo que le da valor a esto. Nunca ha parado el patio. El patio, o sea, justo cuando fue la guerra de Paquisha, yo me acordaba ahora cuando escribí un texto que se llamaba Las Mariscalas, sobre la historia del barrio de la Mariscal, los 100 años de la Mariscal. Y yo me acuerdo que la única parada que ha tenido el patio fue con la guerra de Paquisha. Perdón, pero me da risa la guerra de Paquisha. Pero bueno, cuando fue la guerra de Paquisha, se convirtió el patio en el centro cívico femenino. Mi mamá formaba parte de este centro cívico femenino en el que estaba la Marta Bucaram de Roldós como primera dama, estaba la Luzmila de Troya, hermana de la Toti Luzmila Rodríguez, hermana de la Toti Rodríguez, hermana de Luzmila Rodríguez de Troya, estaba, bueno, en esas épocas se usaba el señor Adeno. Claro. Entonces estaba la doña Evangelina de Chauvin. Entonces eran estas mujeres así férreas y transformaron el teatro. Ahí se convirtió en un espacio donde hicimos cursos de primeros auxilios, donde recogíamos vituallas y comida para mandar a la frontera. O sea, se transformó en el centro cívico femenino por unos cuantos meses mientras duró nuestra guerra de Paquisha. Entonces, ese creo que es la única parada que el Patio de Comedias ha tenido. Oye, en esto que me cuentas, pienso una cosa que es compleja para la vida del artista, que es, a la larga siempre toca ser gestor, ¿no? O sea, aquí está dada la vida que si tú eliges del arte, tienes que dedicarte a la gestión cultural si quieres de alguna manera poder sostener. Así es. La dinámica. No hay otra alternativa. No existen como otras fórmulas que de pronto hay en otros países, claro, ¿no? Que hay un productor, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, qué sé yo, en Argentina funciona mucho así, o en muchos otros lados de Latinoamérica, en Europa, no, aquí etcétera. En Colombia, aquí Colombia, a 2 pasos. Así es, aquí al ladito, efectivamente, aquí nomás, toda la razón, Martín. Aquí al ladito nomás ya funciona hay como muchas formas de producir, y entre esas un productor, claro, que es quien dice, bueno, quiero montar tal obra con tal director, con tales actores, con tal... Toma, aquí está tu sueldo para que puedas trabajar. Claro. Aquí en Ucayacta, toca hacer todo. O sea, nosotros hacemos todo y si no hacemos, no se hace. Sí, y eso el Estado no lo termina de reconocer. Las instituciones estatales no terminan de reconocer que nosotros
realmente los que sostenemos el quehacer de artes escénicas en el Ecuador somos nosotros, los artistas gestores, como tú dices, obligatoriamente. Sí. Porque si nosotros no lo haríamos, el Estado no. Aquí, bueno, hay una compañía nacional de danza, pero no hay una compañía nacional de teatro. Bueno, ha habido un cuestionamiento. ¿Por qué crees que eso nunca se ha dado? Yo creo que nosotros mismos desde el gremio de artistas hemos cuestionado, porque tampoco es muy sano, creo yo, que haya una compañía oficial que haga un teatro oficial, porque creo que no es muy bueno, y creo que nosotros mismos hemos sido los que hemos dicho, no, eso no nos interesa. O sea, ahí hay una visión desde mi forma de entender las cosas que es compleja y hace que el círculo no se acabe de cerrar. Aquí desde el arte sí hay una resistencia a la industria cultural muy marcada. Es como que si soy artista tengo que ser comprometido con los ideales del cambio, y eso condiciona un poco ya poder entrar en una lógica de mercado o en una lógica distinta que veo que funciona mucho en Colombia sobre todo, o en Argentina, pero México. Yo creo que hay industria cultural en Colombia, hay industria cultural en México, porque hay las condiciones para la industria cultural. Nosotros no podemos, más allá de lo ideológico, que estoy de acuerdo contigo, hay una parte importante en eso y un cuestionamiento que está muy bien que existe y que es importante que exista desde mi punto de vista personal, pero tampoco hay industria cultural en el Ecuador porque no hay las condiciones. No hay las leyes que fomenten esa posibilidad, no hay, por ejemplo, un compromiso como existe en Colombia, en Argentina, en México. Bueno, en Argentina ya un poco está cambiando, pero digamos, como en otros países en los que está comprometido, por ejemplo, el Estado, no solo el Estado, sino la empresa privada. Tú veías el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, abrías el programa de mano y eran 700 empresas que auspiciaban el festival. Claro, y que no tenía nadie que irles a rogar, sino que era al revés. La empresa quería estar ahí. Sí. ¿No? Son visiones, porque aquí yo creo que al arte se le hace un lado desde la educación. Si tú te pones a ver en la planificación curricular, no hay teatro, no hay danza, con las justas hay música, pero así, haciendo el favor desde ministerios de cultura. Exacto. De poner 1 horita a la semana de algo. Exacto. Ahí ya, ¿por qué va a haber generaciones de gente que quiera apoyar el arte si desde el colegio, desde la escuela no hay lo relegaron? Fomento. Entonces, por eso, ahí empieza, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ahí empieza. Eso no sucede en Colombia, eso no sucede en Argentina. Entonces ahí puede haber industria cultural. Yo en lo personal no tengo resistencia frente a la posibilidad de la industria cultural, pero cuando hay condiciones, aquí claro. No hay. Entonces lo que tú dices, la educación, ¿cómo es posible que las artes siempre estén en el ámbito extracurricular? Cuando el arte, cualquiera de las artes, debería ser un eje transversal de la educación, estudiar historia a través del teatro, entender la matemática a través de la música, cómo está vinculado ese conocimiento que nos obligan a fragmentar, porque desde ahí no se le da importancia al arte, ¿no? O sea, bueno, yo tengo un poco de eso. ¿Qué piensas tú también? Un poco más de esperanza en el sentido de que en estos años ha habido una orientación ya más fuerte hacia la profesionalización de artistas en las universidades, ahora aquí mismo en la carrera. Y de alguna manera se tendrá que responder a los nuevos profesionales que van a aparecer, que no son pocos, son cientos. Porque ese es el punto. Justamente no puedes quedarte solo en la profesionalización. Claro. Porque luego vas a graduar a esos profesionales a qué ámbito de mercado laboral, y tengo que usar el término mercado, ¿sí? ¿A qué ámbito de qué mercado laboral? Entonces, si estás creando, por ejemplo, enhorabuena que existe la Universidad de las Artes, ok, vas a graduar gente ahí, ¿para qué? Entonces el Estado tiene que generar las garantías, las condiciones, los procesos de fomento para que nuestro quehacer persista, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Entre otras, por ejemplo, la vinculación con la educación. Por ejemplo, la vinculación de las artes con la salud mental, la vinculación de las artes con realmente toda forma de conocimiento. Sí. O sea, para mí ese ha sido uno de los procesos empíricos interesantísimos que me ha tocado, porque me empezaron a pedir eso.
las empresas, por Hay ejemplo. hago un pequeño paréntesis. El otro día conversábamos y nos contabas justamente de la venadita, Ajá. de cómo la obra se ha presentado en comunidades, por ejemplo. Ahí tú hablas de cómo el arte se va vinculando. ¿Cómo has podido percibir desde el oficio, desde la venadita, por ejemplo, esta inserción como la comunidad? O sea, lo positivo ahí es que ha habido como un proceso tripartito, es decir, ha habido una institución, voy a poner el ejemplo y le voy a dar el crédito a la institución, por ejemplo, el FONAG, el Fondo Nacional del Agua, que está haciendo procesos justamente de capacitación para el cuidado del agua en los bosques, en las quebradas, en los páramos, etcétera. Entonces hacen un trabajo muy específico sobre eso, y una herramienta sensibilizadora para una comunidad es el teatro, ¿no es cierto? La comunidad ya vive, ya está su ojo de agua, por decir ahí está su poggio, y su poggio tiene este sentido sagrado, ¿ok? Cómo efectivamente hacerle a las nuevas generaciones de niños, de jóvenes, que entren también en ese mismo proceso, porque ya vemos que el campo tiene esta dificultad, que es abandonado. Ya las nuevas generaciones se conectaron al celular y se desconectaron del poggio de agua, y se desconectaron. Obvio, la gente tiene la libertad de escoger su destino, pero ¿cómo motivas a la gente más joven para que le dé valor a eso? Entonces, ahí, digamos, yo puedo hacer un trabajo voluntario también, que en algunas ocasiones lo he hecho, pero sí he tenido que tener la Fundación Pachamama o el FONAG o alguna institución con la que te vinculas y haces un proyecto y puedes hacer este trabajo en comunidades distintas, y puedes llegar a estas comunidades. Es que este es el gen del gestor postcultural, ¿no? Que toca ir abriendo el camino y ver por dónde voy, por dónde encuentro. Y claro, tú lo has hecho de la mejor manera, sin duda. De ahí, cuéntanos ciertos detalles que quisiera saber de tus obras. ¿Cuál es la que más te gusta? A ver, ¿O cuál es el papel que tú más disfrutas de interpretar? Siempre las obras son como hijos, ¿no? Entonces es difícil decir, ¿a cuál hijo quieres más? Es un poco difícil eso, pero... También hay hijos feos. Pero mira, y uno tiene... Y justo hablábamos a propósito de los hijos con una amiga recién, y nos decíamos, uno tiene que aceptar los hijos que tiene. Tiene que aceptarlos. Entonces hay obras que yo tal vez hago este ejercicio más de aceptarlas, y otras que realmente las recontradisfruto. Y yo creo que obviamente La Venadita es una de esas obras que yo amo. O sea, cada vez que tengo que interpretar ese personaje, para mí es una alegría, una ilusión muy grande, una bendición. Yo cada vez que tengo que hacer ese personaje me siento bendecida, digo, wow. Y una vez hice una de las funciones más bellas de La Venadita, fue para los hijos de María Plácida Rodríguez, porque La Venadita era el mote, digamos, del apodo que le habían puesto a una mama curandera y partera, sobre todo, que vivió a los pies del Ilaló. Y la Dora Quintero y el Claude Roulet, como sociólogos, hicieron un acercamiento a su trabajo, y de hecho la Susana, para escribir ese texto, leyó un testimonio que ellos habían recopilado de María Plácida Rodríguez con La Venadita. Me contactó por redes sociales un bisnieto de La Venadita, y pudimos organizar con ellos, que fue tan emocionante, una función para 100 miembros de la familia de María Plácida Rodríguez en el patio de comedias. O sea, fue increíble. Yo estuve en la función que estuvo la familia de... Sí, ¿estuviste en esa? Fui. Sí, porque fue seguro. Porque, o sea, no en una que estaba la familia. La familia invitaste. No, estaban unas 5 personas. Ajá. Y tú mencionaste ahí. Exacto. Bueno, a partir de esa cercanía es que él dijo, este bisnieto dijo, toda mi familia tiene que verle a la bisabuela y reconectarse con esa bisabuela. Y vinieron familia de ellos que vivían en otras ciudades de Quito, vinieron hasta en buses y todo, fue lindísimo. Un suceso. Entonces, o sea, esas vivencias, ¿cómo? ¿Me entiendes? De otra manera. Tengo obviamente mi amado personaje, que es mi alter ego, que es la cuencana de las Marujas, que nace en esta obra de Luis Miguel Campos. ¿Cuántos años tiene ese personaje? Ese personaje tiene 33 años. 33 años. ¿Cómo es sostener un personaje 30 años? Oye, es una nota, yo siento que para mí es
mucha gente, ¿no? Y nosotras mismas cuando estrenamos esta obra que nace en el texto de Luis Miguel Campos, pero que nace con una técnica desarrollada con el Guido Navarro como director, que yo creo que a eso le da a los personajes carne y condumio, porque trabajamos toda esta técnica del teatro gestual. La técnica, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué sobreviven los personajes cuando me hago esa pregunta? Sobreviven porque fueron creados a través de una técnica muy específica de trabajo con el Guido, que fue el teatro gestual, de trabajar intensamente, la escuela de Lecoq, la escuela justamente del clown, del bufón, de la comedia del arte. Usando esas herramientas abordamos esos personajes, sin que sean puramente clown, ni puramente bufón, ni puramente comedia del arte, pero con todos esos ingredientes creamos esos personajes. Y el Guido nos soltaba a la calle a nosotras, al Parque del Ejido, ¿Cuál personaje? Con los personajes, antes de estrenar la obra. Wow. Antes de estrenar la obra, todos estos personajes adquirieron vida propia. Luis Miguel, como dramaturgo, nos entregó el texto y nos dijo, chicas, ustedes tienen que investigar la parte coloquial de la cuencana, de la quiteña, de la manaba. Ese es aquí medio están mencionados, pero esa es su investigación. Entonces, cada uno de nosotros se metió a investigar es esa cultura, porque obviamente no es solo es un lenguaje, en ese lenguaje está inmersa una cultura. O sea, pero tú no tienes raíces cuencanas. Yo no tengo nada de cuencana. Yo juraba que tú eres cuencana. No, yo creo que en mi vida pasada de haber sido cuencana. Yo por alguna razón estaba convencido que tú eras cuencana. Es que este personaje ya es parte de la identidad cultural, o sea, ya como que salió un poco de ti y es referente para otras historias, para otras dinámicas. O sea, ese es un fenómeno brutal y por eso es que los personajes se sostienen. Porque además, a diferencia de pronto, ¿no? Porque ha habido también mucha crítica a veces con la interpretación, o sea, ¿cómo así vas a hacer este personaje? Por ejemplo, qué sé yo, voy a mencionar el Moti y el Moti Pescado del David Reynoso. Tiene muchos cuestionamientos porque vos te preguntas y dices, a ver, ¿cómo es que este man que es de la costa, cómo ve a un serrano? El Chuyo no es del Ecuador, de que usa su personaje. El Chuyo es peruano, es boliviano, ¿no es cierto? Y tiene cosas muy buenas y muy bien logradas de ese personaje, pero tiene otras cosas que están fuera de contexto. Pero más allá de hacer una crítica de eso, esa es su visión, ¿no es cierto? La visión de él. ¿No es cierto? Cuando nosotros nos metimos en esto, para mí en lo personal, yo ya había tenido una fascinación por la cultura cuencana, desde muy niña, porque teníamos una familia muy cercana, nuestra familia, con la que pasábamos mucho tiempo juntos. Ellos venían a pasar aquí vacaciones o nosotros íbamos a Cuenca, nos íbamos juntos a la playa, nos fuimos una vez por tierra a Colombia, qué sé yo, era una familia con la que convivíamos. Claro. Y la señora de esta familia fue durante muchos años directora del CIDAP en Cuenca. Entonces ella me llevaba a sus cosas en Cuenca y yo me quedaba alucinada. O sea, me parecía bestia. Yo estaba en Cuenca y me sentía, yo no conocía Italia, pero decía, así de ser Florencia, así de sentir Cuenca es Cuenca. Es otra cosa, o sea, es otro universo. Es fuera del Ecuador. Entonces yo ya era fascinada con Cuenca y cuando leímos ese texto me acuerdo que se acabó la primera lectura y yo le dije al Guido, yo quiero el personaje de la cuencana, yo quiero ese personaje, así, no le di ni chance de que pruebe, ni que diga, no sé qué. Entonces me dijo, bueno, pues, o sea, estás pidiendo con tanto énfasis que va a tocar darte, pues, el personaje. Pero Marta sí era costeña. La Marta es de Río, la Marta es, bueno, porque por su presencia siempre es presente, la Marta es alauceña. De Chimborazo. Yo he callado toda la vida. Sí, nada de Manaba. Te creíste toda la hora. Entonces nos tocó meternos a estudiar esos personajes. Bueno, al principio, en la primera versión, la Choros Marisela Valverde hacía el personaje de la mona, la Marta hacía el personaje de la quiteña. Esa fue una versión que hicimos por un mes o muy poco tiempo, porque nosotros nunca pensamos que la obra iba a tener el impacto que tuvo. Solo el Guido profetizó y dijo, esto le va a encantar a la gente. La gente se va a sentir súper conectada con esto. Y efectivamente genera un referente súper fuerte. Y luego también los personajes, al tener tanta vida propia, nos permitieron construir nuestra propia dramaturgia. Porque luego ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Claro. Ya porque hay muchísimas... O sea, yo acabo de venir ayer de Cuenca de verles a los personajes inmortalizados en unas esculturas de Alice Trepp. Wow. Entonces, lo que yo sí le pedí para no me ir es que me haga una lipoescultura.
Pero mira, claro, o sea, los personajes han crecido con nosotros y en mi caso han crecido hasta de ancho también, porque mi Abrilia era flaquita y ahora ya no es. Entonces, claro, pero mira, es un personaje que yo empecé a hacerlo cuando tenía 25 años. Hacía el personaje de una viejita y tenía que caracterizarme como tal, físicamente, el maquillaje, la caracterización, todo. Y claro, ahora ya cada vez menos, gastamos menos de maquillaje, como decía la Martita Ormaza. Entonces, es impresionante tener un personaje que te acompañe en tu vida. Increíble. Esa obra, ¿cuántos países han visitado? Porque han viajado. La Marujita se ha muerto con leucemia y hemos hecho en Estados Unidos, en España y aquí en el Ecuador. Los carros paraban para ver qué estaba pasando, quiénes eran estas viejas locas, dementes, de qué se trataba todo esto. Entonces, fueron unas experiencias increíbles. Hicimos un especial en Nueva York también con los personajes. Y que fue alucinante meterles a esos personajes a caminar por las calles de Nueva York, a estar en el metro. Entonces siempre me acuerdo esta imagen, yo parada en el metro vestida de Laurelita y un punquero parado al lado mío, ¿no? que el man me quedaba viendo así de arriba abajo y yo también le quedaba viendo de arriba abajo y la cámara medio escondida por ahí, yo le quedaba viendo y le digo, rara yo, raro vos. Y así como, no sé, o sea, tantas cosas que hemos vivido con esos personajes que ha sido increíble, ¿no? O sea, una construcción, y yo siempre hablo de eso porque en lo personal para mí ha sido también muy particular, una construcción artística y humana muy importante de tener, o sea, de trabajar con las mismas personas durante 30, con la Marta hasta el 2018, 17, 30 años, y con la Elena son 33 años que seguimos trabajando juntos. O sea, nuestros matrimonios nos han durado lo que nos dura esta relación, porque el mismo público, una vez, cuando ya llevábamos 2 años haciendo funciones de la obra, casi que de lunes a domingo en Quito, lo que sí nos hemos visitado es todo el país con esa obra, todo el país. Y algún momento, después de 2 años de hacer funciones de lunes a domingo, nosotras también ya cansadas y un poco pensando en esa nota de que el público nos va a esquematizar solo en eso, ya nos fregamos, nos vamos a quedar estigmatizadas como que no sabemos hacer nada más. Nosotras mismas ya queríamos dejarlas de lado. Dijimos, ya basta, se acaban las marujas, y anunciamos últimas funciones en el Teatro Sucre. Hacíamos 3 funciones en el Teatro Sucre durante 2 fines de semana, 3 funciones diarias. A la primera función en el Sucre, nosotros paradas en ese balcón de ahí arriba, o sea, se nos iban las lágrimas así, de verle a Luis Miguel, a la Cuti Ormaza, a la hermana La Marta, que estaban como en la parte de la producción, sosteniendo este abarrotamiento de público, que veíamos las filas que se daban la vuelta en toda la plaza del teatro, los revendedores ahí, los señores del bar de ahí del Sucre que nos decían, solo ustedes y eleva esto. Solo ustedes llevan esto. Entonces nosotros, me acuerdo que se nos llevan las lágrimas y dijimos, estos personajes ya no nos pertenecen, le pertenecen al público. Lo que tú dices, están más allá de nosotros, ya es un fenómeno que no es nuestro. Que uno cree, no, a esta altura de la vida, no, real, la Juana, qué pánico escénico, ni que nada. No me agarro un pánico escénico, pero mal. El día del estreno, la semana pasada de las 3 tristes trampas, salgo al escenario y se me hace literal un hueco negro, así como, así de decir los agujeros negros del espacio, que yo sentí que me iba a ir por ahí. Y me da un blancazo, ni bien empieza la obra. Y comienzo a trastrabillar con los textos, y luego me decían el Alfredo y la Antonella, me decían, empezaste a hablar como cuencana. Wow. ¿Por qué? ¿Qué hizo mi cuerpo, mi psiquis, mi cerebro? Se fue al territorio conocido, se fue al lugar seguro, ¿cacha? Porque es muy demente lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, claro, yo eso no me di ni cuenta. Digo, no, ¿en serio? Dicen, sí. Después me quedé pensando, dije, es súper lógico que eso me haya pasado, es, ¿no? que es parte de, ya está en ti. Está en mí. Carnalizado. O sea, es mi alter ego. O sea, yo sueño. La Abrilia se aparece en mis sueños. Yo voy manejando por la calle y de pronto hago un comentario en voz alta que es un comentario del personaje. Wow. No es un comentario mío. Y sí tengo que hacer un trabajo cada vez que tengo que encarnar otros personajes para distanciarme de la Abrilia. En todo, en la parte gestual, en su psiquis, en la forma de hablar. Entonces sí es un trabajo. Es como dice el Javier, ya entrando en lo técnico. Ajá.
¿cuál fue tu formación? O sea, ¿de dónde obtuviste estas herramientas que ahora citas, que dices para diferenciar los personajes? ¿Cuál es tu técnica que usas? ¿Cómo fue ese proceso de tu formación personal como actor? Verás, yo creo que para mí, de mis maestros importantes, mi padre, yo creo que verle a él cómo armaba y no solo cómo preparaba, sino cómo jugaba y cómo improvisaba, la capacidad de improvisar y de jugar con el público y de sacar de una situación cotidiana una situación teatral. La teatralidad de mi papá ya fue una gran escuela. Y luego yo reconozco siempre como uno de mis principales maestros en la vida el Guido Navarro. El Guido fue para mí un generosísimo maestro en cuanto a la entrega de técnica, en cuanto a un trabajo que es muy porque trabajar el clown, trabajar el bufón, son trabajos que no son trabajos teóricos. Son trabajos que te tienen que atravesar la psiquis, la epidermis, ¿no? Tienes que entrar con cuerpo y con todo esos trabajos. Entonces, creo que esa para mí, toda la técnica del trabajo del teatro gestual que maneja el Guido fue un primer gran maestro, una primera gran enseñanza. Yo todavía, en los procesos en los que sigo haciendo, se me viene, estoy montando una nueva obra y se me viene como, ¿el Guido qué habría hecho como director o como maestro? Pienso que es muy importante también en nosotros los seres humanos tener una vida interesante. Siempre pienso y digo, chuta, porque me ha pasado como maestra, como pedagoga para enseñar, porque talleres de teatro, eso sí he hecho en el último tiempo. Incluso mis alumnos me pidieron, porque saliendo de la pandemia todo el mundo me pedía talleres porque hice algunos virtuales y todo el mundo, ya, ahora sí hagamos presenciales. Entonces hice los talleres presenciales y luego mis propios alumnos me dijeron, no queremos que el taller se acabe, porque yo dije, 1 mes de taller. Y dijeron, no. Y hicimos un taller permanente por 2 años y medio. Wow. Luego yo ya tuve que dejar el proceso y era bien chévere porque tenía mis alumnos base que habían estado durante más de 2 años algunos, y luego otra gente nueva que se seguía incorporando. Pero estaba pensado como eso, como un espacio de entrenamiento del actor, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tiene. Y yo ahí, estas preguntas que me hacía antes, ¿no? Sobre esto de que, chuta, tu propia vida es tu propio material también, ¿no? Pero ¿cómo canalizas? ¿Cómo lo usas? Entonces decía, ¿cómo hará? Así como cuando daba luz y decía, menos mal conozco mi cuerpo y puedo entender qué hacer para parir. ¿Cómo parirá una secretaria? Decía yo con todo respeto a las secretarias, ¿no? Desde no conocer tu cuerpo, ¿cómo haces eso? Y esas preguntas también yo me hacía. Y cuando empecé a tener alumnos que son gente que trabaja en una oficina, abogados, gente de distintas profesiones, etcétera, ¿cómo a la gente le hace tan bien este ejercicio, aunque no es el objetivo del teatro, que sea terapéutico, pero es terapéutico? Es terapéutico porque la gente está obligada a sumergirse en sí mismo y a irse entendiendo y aceptando, riéndose de sí mismo. Solo el ejercicio de reírse de uno mismo es tan terapéutico en la vida. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Entonces muchos de mis alumnos, yo he visto transformarse en sus emociones, emocionalmente. Entonces de todas estas experiencias es que yo voy juntando este proceso para jugar a esta rayuela de las emociones. ¿Y por qué es una rayuela? Porque finalmente está planteado así también a nivel del espacio físico, como saltar de una emoción a otra. Y justo va a haber una charla este lunes, martes y miércoles en el Centro Cultural Cumandá de Melguizo, ¿cómo es el primer nombre de Melguizo? Guillermo, creo. Bueno, me voy a inventar. Melguizo es este señor paisa de Medellín que desarrolla toda una teoría y práctica, más que teoría, práctica muy interesante de cómo el arte y los espacios del arte y la cultura son espacios que garantizan la paz y la seguridad, ¿no? Él dice, inseguridad no se combate con seguridad, inseguridad se combate con convivencia social y cultural. Él va a dar una charla estos tres próximos lunes, martes, miércoles. Si pueden ir al Cumandá, yo les invito. Yo soy fan de Melguizo y voy a ir.
¿A qué hora es? Es de 9 a 1, lunes, martes y miércoles. Y yo creo que en este momento, y eso es sentido, en enero, cuando sucedió lo de TC Televisión el 9 de enero, los grupos de que estaban agendados en el patio me llamaron todos a cancelar sus temporadas. Y yo les dije, no vamos a cancelar. No, hoy más que nunca, si para ser gestores culturales tenemos que ser necios en este contexto preciso actual de estado de excepción y de toque de queda, lo que vamos a hacer simplemente es hacer las funciones más temprano, pero no vamos a cancelar ninguna función y cancelaremos solamente si vemos a nivel práctico, no vamos a cancelar temporada a priori, solo si vemos que efectivamente el viernes no llegó nadie, o el sábado no llegó nadie, o el domingo no llegó nadie. Solo ahí cancelaremos la temporada. Y finalmente fue bien chévere que logramos entrar todos en este tono de que aquí tenemos que estar, porque yo siento que de verdad en estos espacios y en estos tiempos complejos, violentos, es más que nunca necesario darle al público la posibilidad de sumergirse en otra realidad. Y el teatro te obliga a sumergirte en otra realidad, porque a veces la pantalla no. Claro. A veces la pantalla tú puedes seguir comiendo el canguil, poner pausa y levantarte y tal vez no sé qué, ¿no? Pero el teatro te obliga a que te desconectes, a que entres en este juego de la oscuridad y la ficción, ¿no es cierto? Esta ficción verdadera, porque esa es una dualidad bellísima del teatro, como lo que yo tengo que hacer tiene que ser verdad, por más ficción que sea. Invito a esos influencers también, o a ese concepto, a poder amigarse con nuestro, no subestimar. Es muy gracioso porque es turro cuando entre bomberos nos pisamos las mangueras, pero sucede mucho. Y por ejemplo, el cine en el Ecuador, yo siento que el cine en el Ecuador tiene un proceso muy estancado porque no tuvimos en nuestro momento, cuando tuvimos la oportunidad de tener buena televisión, no hubo buena televisión. Hay un espacio como el del INCINE, que es un espacio tan importante para la formación y que los mismos chicos de Enchufe TV y Touché Films se profesionalizaron y se formaron y salieron de ahí, porque es un proceso serio y es un excelente proceso que yo recomiendo a todo el mundo. Y hay otras escuelas también de cine, etcétera, pero al cine ecuatoriano le cuesta avanzar porque no sentó el precedente de tener una buena industria cultural televisiva, ¿no? Nuestra televisión ha sido siempre deficiente, la televisión ecuatoriana ha subestimado al público, le ha menospreciado al público y le ha dado cosas mal hechas y baratas. Para mí, de las pocas producciones buenas. Bueno, pero tú estuviste recién una mega producción. Claro, una mega producción, efectivamente, y que además lo hice con segunda, con la intención de decir, ok, o sea, ¿me entiendes? No está mal lanzarme a una cuestión que yo sé que va a tener un impacto positivo a mi persona. Y que efectivamente ha sido también así, ¿no? O sea, yo mis redes sociales, a mí no me gustan las redes sociales, yo muevo mis redes sociales para hablar sobre mi trabajo y publicitar mi trabajo, ni siquiera para hablar tanto, para informar sobre mi trabajo. Y claro, en el Instagram pasé de tener 5,000 seguidores a tener 20,000. No soy influencer como el ya eres influencer. Así no quieres, ya tienes los números. Ya tengo los números más o menos, pero el Anthony Suago, la Gigi Mieles tienen millones de seguidores y enhorabuena, ¿no? Pero pienso que el proceso de tener una buena televisión habría sido una garantía para un buen cine en el Ecuador. Eso tú ves en Colombia, o sea, y tú vas a Colombia y prendes la televisión en un hotel en Colombia y vas a tener RCN Noticias, RCN Producción Dramática, RCN Telenovelas, RCN, un montón de cosas, no, solamente colombianas. Claro. Sí, obvio, hay Netflix pero también hay Sony Colombia, hay Fox Colombia, hay una industria cultural y enhorabuena que existe. Y no fue un proceso tan largo. Es parte de esa industria cultural. Entonces yo te digo, yo no le hago el fiero a estas cosas y me voy justo porque me interesa saber y entender cómo funciona. Es una franquicia. Y funciona así. Es un estudio de esta manera. Aquí están las reglas del juego. Ok. ¿Y porque te divertiste? Yo me divertí.
divertí un montón. Muchísimo. Yo me divertí muchísimo porque además yo no fui con el deseo de ganar, porque de verdad soy carishina. A mí ni siquiera me encanta la cocina. Aprendí un poquito en la pandemia porque no me quedó otra alternativa, pero pasé súper bien cuando la productora me dijo, no importa que no sepas cocinar porque nos interesa tu personalidad, nos interesa reírnos. Bacán, le dije, no, si no hay que cocinar pero hay que meter chacota, vamos. Entonces imagínate, con el Andrés Crespo. ¿Pero te tocó cocinar sola alguna vez? Sí, sí cociné sola 3 veces. ¿Sufriste? Sufrí, claro, pero no sufrí tanto porque yo sabía... O sea, yo no estaba ahí para ganar. A lo que ibas. Sí, claro. Yo no estaba ahí para, ay, qué desesperación, tengo que ganar. Pero bueno, quería hacer el menor papelón posible. Pero de todas maneras hice papelón. Pero yo no tengo ningún problema con el ridículo, porque yo vivo del ridículo. Y hasta me pagan para hacer el ridículo. Ya, cortemos, sí, ya, Juana Guarderas, 4 horas. Ya, la verdad, ha sido un gusto esta charla. Hay muchísima información, como digo, es un privilegio poder conversar contigo. Qué chévere, igual. Seguro volveremos a hacer algo. Qué chévere. Y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Juanita, por aceptar. Y ojalá también un momento puedas compartir en nuestra escuela toda esta trayectoria, todo esto tan bello que tienes contigo del teatro. Con gusto. Sí, yo creo que es eso. Yo soy... digamos, esta es mi forma de vida. El teatro, eso es lo que estoy y soy, es mi esencia.